buenos días, querido doctor Álvaro Torres, compañeros. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir una parte interesante que se encontró en el marco teórico de a lo largo de la investigación, a lo largo también del curso, que es cómo podemos mejorar los procedimientos de evaluación a través de la implementación de esquemas de mediación. Siguiente, por favor. Esquemas de mediación, ¿qué es eso? Bueno, antes de entrar a saber qué es un esquema de mediación, vamos a mirar lo siguiente rápidamente. Bueno, para comprender qué es un esquema de mediación, vamos a mirar rápidamente las patologías generales de la evaluación. Vamos a complementar algunos puntos. Vamos a conocer qué son los esquemas de mediación, algunos ejemplos de esquemas mediadores, algunos referentes de evaluación, un caso de estudio aplicado al contexto universitario en el programa de arquitectura y finalmente unas consideraciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué patologías encontramos básicamente en la evaluación? Como mencionaban las compañeras, miramos que hay un predominio de la evaluación, que es unidireccional, casi la evaluación participativa y la evaluación alternativa es muy escasa, ¿no es cierto?, en los contextos tradicionales. Y un factor importante de evaluación es que es reduccionista, o sea, con los instrumentos de evaluación convencionales tratamos de extraer lo más fácil del estudiante, pero no escarbamos para evaluarlo integralmente como un ser humano. También es muy sencillo, solo se evalúan efectos observables, pero los efectos no observables del proceso no se evalúan, ¿no? Es muy complejo. Y también cuando nosotros evaluamos, nos enfatizamos en la vertiente negativa, o sea, siempre destacamos lo malo, pero muy difícilmente resaltamos lo positivo. También se evalúa únicamente a las personas, pero no obviamos el contexto, sus esfuerzos, su presupuesto, sus condiciones sociales, eso casi nosotros no lo tenemos en cuenta. Llegamos a la universidad y al contexto universitario, sálvese quien pueda. Estamos en un contexto conductista y todavía este factor humano, este factor suave de la evaluación es muy tenue aún en los contextos universitarios. No se hace autoevaluación, como mencionaba el profe, y mucho menos la metaevaluación. La metaevaluación podríamos decir que es una reflexión sobre los procesos evaluativos. Y por ese motivo nosotros evaluamos siempre con base a estereotipos. No somos revolucionarios en este sentido. Siguiente, por favor. Bueno, es muy importante comprender en los procesos evaluativos al ser humano como un ser multidimensional. No vemos que vamos a evaluar únicamente la parte cognitiva que hacemos nosotros, solamente evaluamos, podemos decir, los contenidos. Ahora que todo el mundo habla de competencias, es una palabra muy bonita, pero a la realidad todavía nos quedamos cortos en ese sentido. Pero entonces, cuando estamos hablando de un ser humano, lo comprendemos como un ser humano que es un ser biológico, de unas condiciones biológicas, tiene una condición deliberativa, o sea, es libre de expresarse y desarrollar su ser en ese sentido, sus expresiones. Aquí entra el famoso patrón dramático. Nosotros somos seres humanos que estamos vulnerables a muchas condiciones. Y nosotros como personas evaluadoras tenemos que tener esa habilidad de conocer esas condiciones del patrón dramático de la existencia de los individuos. Obviamente está la parte cognitiva o cognoscitiva, que es la que generalmente se evalúa. También está el patrón moral, la parte en valores y la lúdico-estética. Son muchas dimensiones, pero según Martín López Calda, en su libro Una filosofía humanista de la evaluación, pues enfatiza en estos componentes. Entonces, este es importante, lo lúdico-estético. Nos gusta el arte y nos gusta aprender jugando también, ¿no? De una manera divertida. Entonces, la evaluación también tiene que apuntar, como dice el profe Álvaro, hay que evaluar lo que se enseña, pero realmente no podemos evaluar cosas que nos enseñan. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es finalmente un esquema de mediación? Bueno, un esquema, ¿para qué todo esto? Bueno, estos esquemas mediadores nos van a permitir, de cierta manera, solucionar esas patologías que encontramos en la evaluación. Y un esquema mediador podemos decir que es un conjunto de teorías, criterios, atribuciones, relevancias y
posturas presentes en la memoria del docente al momento de evaluar, los cuales le permiten emitir una valoración. ¿Sí? Es decir, es lo que está en medio entre la parte cognitiva del docente y el objeto sujeto evaluado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Está la memoria del evaluador, o sea, toda su estructura mental, ¿sí? Y aquí entran los esquemas mediadores, qué teorías, qué criterios y qué posturas ha adquirido a lo largo de su formación. Por eso este marco teórico, esta parte teórica que estamos viendo en este momento es importante, porque nos va a permitir entrar, por decir, algunas improntas en nuestro chip, en nuestra mente, para tener buenos esquemas de mediación. Y cuando tenemos contacto con el objeto, hacemos una selección de la información para finalmente emitir un juicio de valor sobre lo que estamos evaluando. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como mencionaba, estos esquemas mediadores son fundamentales. Un ejercicio muy sencillo que es, nosotros tenemos un tarro. Si metemos manzanas al tarro, ¿qué vamos a sacar? Obviamente manzanas, no podemos sacar peras y otras cosas. Entonces, lo que metemos nosotros en nuestro chip, en esas improntas, es lo que nos va a permitir mediatizar en la evaluación. Entonces, por eso, si nosotros tenemos una formación conductista, entonces, ¿qué vamos a emitir? Una evaluación fría, una evaluación reduccionista. Entonces, la invitación es a implementar en nuestros esquemas cognitivos estos nuevos mediadores de evaluación. Colocar en nuestro tarro, en nuestra mente, nuevos conceptos, nuevas ideas, lo que nosotros estamos haciendo precisamente en este momento. Pero estos esquemas mediadores, algunos son muy buenos en los docentes, otros no son tan buenos, otros necesitan reemplazarse inmediatamente, y si hay unos positivos, hay que mejorarlos. Estos esquemas mediadores también están implícitas la personalidad del docente que establece con los estudiantes. ¿Sí? Somos inconscientes a veces, muchas veces de ello, por eso a veces evaluamos de manera subjetiva, porque bueno, me quedé bien o no me quedé bien una persona, entonces ya vienen ese tipo de mediadores muy subjetivos, ideas, preconcepciones que tienen docentes sobre estudiantes. Bueno, es por eso que gracias a los esquemas mediadores nosotros podemos darnos cuenta de que porque es un objeto evaluar hay muchos puntos de vista. O sea, por ejemplo, pone a un docente evaluar sobre X tema y cada docente de pronto da una visión diferente sobre ese punto de evaluar. Es precisamente porque tiene diferentes esquemas de mediación. Bueno, y lo interesante de esto, como mencionaba anteriormente, que autores como Noisy y Caverni, citado por Sacristán en su texto Teoría Curricular, él menciona que los esquemas mediadores son educables. ¿Sí? Eso es lo interesante de esto, que si tenemos unos chips, podemos deshacernos de eso y crear nuevas improntas, nuevos esquemas en nuestra estructura. Podemos educarnos, y precisamente enfatizo esto, lo logramos con esta teoría, con este conjunto de criterios. Siguiente, por favor. Bueno, voy a poner ejemplos de los esquemas mediadores que los invito a que ustedes consideren, a ver si nosotros los podemos implementar en nuestra práctica evaluativa. Bueno, entonces, les invito a trascender los terrenos cognitivos, lo meramente cognitivo, lo que hablaba el profesor, entender al ser humano en sus múltiples dimensiones. Ese es un gran reto, no es fácil. Esto nos implica a tener en cuenta el aspecto emocional. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta también el factor deliberativo y el patrón dramático de su propia existencia, actitudes y valores y los efectos no observables, que precisamente en las patologías de la evaluación esto no se tiene en cuenta. Bueno, aquí hay una inquietud. Bueno, ¿cómo puedo yo tener en cuenta el aspecto emocional, el patrón dramático, el patrón deliberativo, si la evaluación se trata también de cierta manera es de hacer una valoración para que nos permite, si nos regresamos a la antigua concepción, verificar o constatar si el estudiante ha aprendido o no ha aprendido? Esto es sencillo. Simplemente esto nos permite darle un clima de confianza al estudiante, generar un clima en el aula para que él se desarrolle. Por decir algo, ya entrando en mi contexto universitario, cuando hay evaluación de los estudiantes, precisamente la enfermería se llenaba de
enfermedades, que colon irritado, que gastritis, todo, porque todavía tenemos esa evaluación, esa sancionadora que es tan rígida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos patrones dramáticos que todos somos susceptibles a sufrir de alguna manera, no se tienen en cuenta, simplemente lo castigan. Entonces, este tipo de tener en cuenta las emociones nos ayudan a generar ese confort, ese clima. No por ello implica que le vamos a regalar al estudiante las calificaciones, ¿no? Pero sí ser más sensibles ante la condición humana. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel teórico, ¿qué esquemas miradores les invito a que implementemos? Bueno, como dice nuestro querido amigo Freire, las relaciones deben ser dialógicas, aceptar las diferencias y conflictos, supremamente importante lo que nos dice el doctor Torres, la negociación, ¿sí? Hay que nosotros tener esa capacidad también de aprender del estudiante en los procesos evaluativos. Nosotros no somos los únicos que tenemos el conocimiento. Precisamente con el estudiante puede haber un aprendizaje interesante, tener esa apertura. Bueno, y obviamente pues anular totalmente esa relación vertical de interevaluación docente-estudiante, porque nosotros, ese es otro problema, patrimonializamos la evaluación, creemos que nosotros somos, que nadie se nos mete en nuestra nota, que eso se lo hace el profesor, una cajita, no, trascender, hacer una evaluación democrática, que los mismos estudiantes participen, si hay contextos externos también, obviamente pues la del docente. Entonces ya aceptar que es mi nota, mi autoridad, como en la vieja escuela, eso ya debemos de eliminarlo. Esa es la invitación con estos esquemas mediadores a nivel teórico. Siguiente, por favor. Bueno, en esta evaluación, con los esquemas iluminativos que se proponen en la actualidad, nos invita a que hacer una evaluación heurística y progresiva. O sea, es decir, esta es muy flexible, según el contexto voy diseñando la evaluación, ya no tengo una evaluación rígida, sino que conforme voy dando las clases, veo a los estudiantes, pues voy diseñando la evaluación, es muy flexible. Por eso hay que ser abierta y flexible, y más que valorar y medir y certificar, pues debemos de enfatizarnos en describir e interpretar al sujeto, únicamente al sujeto en todas sus dimensiones. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí nos planteamos una pregunta. Entonces, ¿cuál es el tope de la evaluación? Porque también si nosotros nos podemos a valorar e interpretar todas las dimensiones del individuo, entonces nosotros debemos equilibrar, buscar un punto, ¿no? Tampoco podemos desfasarnos pues, y tratar de evaluar hasta pues, si no nos pasaríamos todo el tiempo evaluando y eso ya depende de la habilidad de cada docente, hasta qué punto yo amplío mi horizonte de evaluación, pero el ejercicio es que hay que hacerlo, no nos podemos quedar en esa evaluación reduccionista. Entonces, por eso, nosotros cuando ya miramos la parte emocional, esos terrenos de valores, nos creemos ajenos. Las nuevas teorías nos invitan incluso a tocar la parte emocional, la parte de valores. Sí, pero es la habilidad del profesor, hasta qué punto puedo yo aportar en la persona, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Y esto no es nuevo, o sea, la verdad, esta revolución de la evaluación ya era hace mucho tiempo atrás, desde el 68, los 70, con Padlet y Hamilton. Aquí podemos ver un caso muy interesante que es el mayo del 68, donde hubo una revolución súper interesante de los estudiantes, rompieron esa estructura que dominaba en ese tiempo la educación en Francia, y ellos llegaron a un tal extremo que ya no eran los profesores los que evaluaban al estudiante, sino el estudiante era el que evaluaba al profesor. Y miren este modelo interesante que salió en el Carnet de Chen, dice, en el 2001 surgió un nuevo instrumento de evaluación, el cual consiste en la descripción de valores añadidos significativos aportado por cada uno durante el último año, más la descripción de sus competencias y actitudes, incluyen la unidad, la gestión positiva del estrés, lo que añade las opiniones de colegas del departamento sobre puntos fuertes y puntos a mejorar. Lo anterior concluye en 4 notas. Entonces, imagínense, entonces ahí están evaluando esa parte emocional, están trascendiendo, que es la gestión, el dominio del estrés, el dominio del manejo emocional, ¿sí? La parte del control y manejo del tiempo, y imagínense valores como la humildad. Eso se está teniendo en cuenta ya. Eso es muy importante en nuestra formación también.
Entonces miren que esto no es nuevo, ya se ha venido haciendo desde mayo del 68 y este instrumento tan interesante en el 2007. Bueno, aquí rápidamente les voy a indicar en mi contexto rápidamente unos resultados de una investigación. Siguiente, por favor, en el contexto del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño. Podemos ver que en cuanto a la concepción de la evaluación se sigue entendiendo como un instrumento que mide, entonces todavía estamos muy lejos de esa nueva concepción. Siguiente, por favor, voy a hacerlo más rápido. Seguimos mirando estos conceptos, aparecen las respuestas medir niveles de conocimiento, entonces todavía estamos muy lejos de lo que es en sí la nueva evaluación, la evaluación de la cuarta generación. En cuanto a la parte participativa de los estudiantes, todavía no se hace autoevaluación y coevaluación, todavía los docentes se sienten de su nota y el estudiante lo sesga y lo enjuicia. No hay ese concepto de negociación, estamos años luz de eso todavía. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver rápidamente. Bueno, en cuanto a los momentos de evaluación, pues siempre se da importancia a los resultados. Este es un talón de Aquiles en nuestras evaluaciones, que los efectos no observables es muy difícil que nosotros los tengamos en cuenta. Incluso una carrera artística, donde no son conocimientos técnicos, cerrados, científicos, sino es como está la parte creativa, y ni aún así se tienen en cuenta los esfuerzos, sino lo que se ve el resultado. Por eso en los trabajos de grado que se realizan en la Universidad de Nariño, el jurado es un delito que llegue a la sustentación, pero no conoce el proceso, no conoce todos los esfuerzos, los medios, en fin, cómo logró el estudiante para llegar a sustentar ese trabajo de grado. Simplemente llega, mira, pero desconoce todos los antecedentes. Son evaluaciones finales. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, esta sí que persisto con esta imagen que me encanta. Siempre, cada vez que la traigo a colación hasta que no me canse, me voy a dejar de mostrar. Esto es un gráfico de Pink Floyd del tema No Te Breaking Ball, donde vemos cómo todavía es educación bancaria sobre la máquina. Y queremos que los estudiantes se formen bajo nuestra concepción, bajo nuestros criterios. No hay para nada los conceptos de la cuarta generación, que es la democratización y la negociación y el consenso en la evaluación. Todavía estamos años luz. Y lo difícil es que los mismos profesores se resisten a ese cambio. Precisamente Caverne y Noisy, en los esquemas mediadores, decían que es muy duro transformar sus estructuras mentales. Esa es la invitación. Lo bueno es que con perseverancia y con una toma de conciencia se pueden romper. Pero miren esos esquemas mediadores de nocivos que se presentan. Entonces tenemos urgentemente que reemplazar las improntas. Siguiente. Bueno, también se maneja una evaluación normativa, nos seguimos midiendo, nos seguimos comparando con el resto de los grupos, qué alcances tienen, con base a los mejores estudiantes, todavía seguimos midiéndonos, ¿no? No es una evaluación autónoma, criterial, sino comparamos. ¿Qué hizo este estudiante, este proyecto? Mira, hizo este profesor, estudió otras cosas, entonces se siguen comparando, ¿no? Y esto es grave, porque ante las bajas calificaciones no se hace meta-evaluación, no se hace una reflexión de la evaluación misma. Aquí vemos que ante las bajas calificaciones, lo que hacen los docentes es simplemente huir ante la situación, nos comentaban los estudiantes, o salir corriendo, o dejarlos 2 horas en los pasillos, o simplemente hacer cursos de verano, o enfatizar, si están perdiendo más los mato, más los uno. Entonces no hay esa reflexión, a pesar de eso no existe esa reflexión. ¿Sí? No hay meta-evaluación. ¿Qué pasa en los cursos de verano? No, simplemente... A mí siempre me ha llamado la atención, o sea, en el curso normal se me rajan el 20, ¿no? 25. Y vamos al curso de verano y me aprueba todo. ¿O no? Estoy equivocado, ¿no? O sea, el verano produce una magia. Es un verano. El verano produce una magia porque el profesor ya ha ganado unos pesos miles lo que podría estar dentro del resto. El curso de verano me gana unos pesos y ahí sí pues ya pasan todos, ¿no? Porque ya no hay cursos de reverano, ¿no?
De invierno. Sí, eso es. Miren, por ejemplo, aquí está la respuesta. Ante las bajas calificaciones, lo que hacen los docentes es implementar nuevos cursos de verano. O que la facultad, ante las bajas calificaciones, se convierte en una carnicería donde los profesores se aplican como los dioses de su profesión. Eso me responde. Ahora, eso nos hace urgentemente a cambiar esos esquemas de mediación. Y aquí hablamos del humanismo de Rogers. Miren, ¿qué pasa con los esfuerzos? ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, un profesor me comentó que yo los esfuerzos no los tengo en cuenta. Me dijo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Juan Pablo Montoya? Me dijo, el que corrió los automóviles. Me dijo, el man se ganaba las pole position. Las carreras previas quedaba de primero, pero ¿qué pasa en la final? Que se le fundía el motor o que se le dañaba la llanta. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Decía, lo que yo evalúo es su resultado final. Decía. Entonces, obviamente, o sea, yo digo, en un nivel ya profesional, competitivo, pues sí, obviamente el resultado es importante, pero no hay que olvidar que estamos en formación en las universidades, nos estamos formando, y la nueva evaluación nos permite cometer errores. Incluso los errores son apreciados positivamente, no es sancionar y cometiste un error, te voy a sancionar. Entonces eso no. En cambio, por lo general las mujeres en este sentido son más sensibles en este aspecto, ¿sí? Tienen más en cuenta la parte emocional, o sea, van más allá, porque, bueno, no sé si en el contexto, o sea, no hablo a nivel general, hablo en el contexto en el que hice el estudio, porque una mujer, una docente sí me respondió, que si no estamos conectados emocionalmente con los estudiantes, nos vamos a perder, porque a esa edad, que ya porque vuela una mariposa, se deprimen, que ya porque lo dejó la novia, que dice qué. Entonces ella me decía, si no estoy conectado con ellos emocionalmente, uno los pierde a los estudiantes. Entonces es tan importante que cuando ellos estaban bloqueados en creatividad, ella les decía, mañana les voy a dejar una tarea. ¿Qué tarea? Váyanse al cine, cómanse un helado, disfruten una película y de ahí ya ustedes me traen la propuesta. Entonces es inteligente, ¿por qué? Porque si vamos bajo ese mecanismo de presión, la creatividad se va a apartar. En cambio ya los teóricos dicen que la creatividad aflora cuando es en un momento de tranquilidad. Bajo presión no puede haber ese afloramiento de la creatividad. Entonces miren esas técnicas tan interesantes que hacen, ¿no? Y esa es la invitación que dice Carl Rogers en ese humanismo, ligada a esa evaluación cualitativa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, miren los esquemas mediadores que proponen los docentes, o las mejoras de la evaluación. Entonces, dicen emparejar criterios, que los criterios de evaluación pues sean comunes, porque los docentes sienten que los otros están regalando las notas, están pasando más fácil, entonces tienen que exigirse más. Bueno, evaluar de manera integral todas las asignaturas, bueno, esto es interesante, esto que están proponiendo los docentes. Evaluaciones abiertas y críticas con diferentes miradas a lo que están solicitando. Bueno, eso sí es interesante porque a veces el profesor, como es el único dueño de la nota. Los estudiantes que nos están sugiriendo, a ver, que la evaluación tenga claridad en sus metodologías y procesos, precisamente dentro de los esquemas de mediación no hay criterios claros de evaluación. Entonces uno cuando está diseñando, pues no sabe cuál va a ser, qué competencias voy a desarrollar o cuál es el objetivo. Uno va y no hay una ruta, no sé qué me va a evaluar el profesor, la verdad. Que exista libertad al momento de crear, bueno, eso es anulando la educación bancaria. Que los docentes deben ser objetivos en los procesos de diseño, donde tengan la capacidad de aceptar pensamientos que sean diferentes. Esto es muy importante, eso sí que nos hace falta. La cuarta generación de la evaluación, que es el consenso y la negociación. Ese sí es, mejor dicho, urgente. De pronto en ese pueda que profundice más adelante en este punto. Y que las observaciones de los docentes sobre el proyecto sean puntuales y no queden abiertas a cualquier caso. Entonces, precisamente es por la falta de esos criterios de evaluación. Siguiente, por favor. Y analizando el PEP, también es crítico en este sentido. Le otorga importancia en la evaluación sumativa. Ahí mismo el PEP clarito dice que hay que sumar notas, o sea, obviamente es importante, pero le está otorgando mucha importancia a esta parte, o sea, esta función social de la evaluación, más no a la pedagógica.
Propone una técnica instrumental de conocimiento donde se le considera como algo acabado y controlable. Esto sí también es un grave error, hablamos que no hay productos terminados. Entonces miren cómo vamos a corregir ese tema. Se basa en el cumplimiento de objetivos, no promueve la participación del estudiante, o sea, habla de una evaluación formativa, pero no le dice, venga, usted va a participar, usted va a negociar, vamos a hacer una evaluación democrática, no toque lo más mínimo. Es como el PEP, tocó el tema de evaluación, es como por zafarse a la sensación, como por abordarlo y ya, o sea, ¿sí? O sea, pero no hay una reflexión profunda. No propone cambios radicales en las estructuras y veo con desconfianza el papel transformador de los estudiantes y docentes sobre su propia realidad. Siguiente. Bueno, pues unas consideraciones ya para finalizar. Entonces, con base a lo anterior, ¿qué esquemas mediadores podemos implementar en los docentes? Ampliar el horizonte de evaluación, precisamente por el patrón dramático de los estudiantes bajo su propia existencia, para lo que puede estar sometido en su existencia como ser humano. Ser comprensibles, más no condescendientes, ese es el gran reto del docente. Implementar criterios claros y definidos de evaluación. Y urgentemente reflexionar y replantear el currículo, más bien diría de construirlo. Bueno, entender al ser humano como un ser multidimensional dentro de esa deconstrucción del currículo. Fortalecer la evaluación procesual, participativa y formativa, sobre todo con los jurados de los trabajos de grado, porque el trabajo de grado acá, recordemos, es dentro de dos materias, de noveno y décimo, no es como una carrera convencional que terminó décimo y ahora décimo, son parte del pensum del programa del trabajo de grado. Y sobre todo, invita a que el docente, ya colocando sus improntas en los esquemas mediadores, desarrolle capacidades de intuición, de comprensión, también es muy importante, de empatía, ¿sí? A veces, bueno, eso es muy subjetivo también, pero hay manuales de cómo sí, llevar una buena empatía en un curso, ¿sí? Eso hay muchos psicólogos o personas que forman este aspecto, cómo desarrollar esas capacidades de empatía. Entonces miren cómo la evaluación ya no la entendemos como un mero instrumento, tenemos que el instrumento es una partecita de la evaluación, como decía el profesor. La evaluación es una capacidad global, sumamente grande y compleja, una gran competencia que nosotros debemos desarrollar. Por eso está en esa escala, ¿no?, de las competencias de los profesores que deben desarrollar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo algunas referencias. Aquí, por ejemplo, también recomendadas por el profe Torres. Tenemos la investigación que ya ha realizado, muy interesante. Tenemos también unas miradas desde la parte de la arquitectura. Siguiente, por favor. Y bueno, muchos éxitos y a trabajar más duro, si es que no lo estamos haciendo, o duro, para entregar nuestro servicio a la formación de la sociedad desde un ambiente sensible a las realidades humanas. ¿Por qué digo más duro? Porque a veces la evaluación creemos que ya se da por defecto. Y no, sabemos que debemos trabajar tan duro la evaluación como en los procesos de enseñanza, en nuestra preparación de clases. Es un compromiso más grande y más aún ampliando los horizontes de evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Inquietudes, dudas, aportes, refutaciones, otras posturas.